Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día hoy. Una simple mañana en el jardín de la madre de Alex se convierte en algo inolvidable. Sonrisas reales, verdadera calidez familiar. Y una foto que Alex se niega a dejar que se desvanezca al final. Tuna no se siente presionada, solo se siente vista. Si disfrutas de esta historia, no olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Bien, comencemos. La mañana llegó suavemente como si la casa no quisiera romper la calma que había construido ayer. Tuna se despertó con suaves sonidos de cocina y una fina cinta de luz solar deslizándose a través de las cortinas. El aire era más fresco de lo que solía ser, pero no lo suficientemente frío como para picar, solo lo suficiente para que el té caliente se sintiera perfecto. Salió y encontró a Alex ya levantado moviéndose por la sala de estar de su madre, con una familiaridad fácil, no una confianza de jefe más, como un hijo que sabía dónde estaban las tazas y cómo mantener la casa en paz. Henry también estaba despierto. Se sentó en una alfombra gruesa cerca de la puerta, con las mejillas, el cabello lleno de pelo parado, de una manera que lo hacía parecer permanentemente sorprendido. Golpeó un juguete una vez y luego miró el sonido como si lo hubiera inventado. La madre de Alex sonrió cuando vio a Tuna. Su saludo no fue formal. Se sentía como pertenecer. Tuna asintió y respondió suavemente. Esa tímida tensión aún vivía en sus hombros, la que aparecía siempre que se quedaba demasiado tiempo en la casa de otra persona. Pero era más débil hoy. El pequeño festín de ayer había dejado calor atrás en la cocina, en la sala de estar, en la forma en que la madre de Alex la miraba sin juzgar. Y en la forma en que Alex se sentaba a su lado como si no necesitara demostrar nada. Comieron un desayuno simple, nada dramático, solo lo suficiente para comenzar el día. Alex mantuvo el ritmo ligero, y Tuna no sintió que tuviera que cargar con toda la habitación. Cuando Henry terminó, se arrastró hacia la puerta abierta, dibujado por el patio brillante afuera. Alex miró al cielo, claro, fresco, suave. Las plantas aún tenían pequeñas gotas de la niebla temprana. Salgamos un rato, dijo Tuna. Lo siguió al patio e inmediatamente sintió la diferencia. El aire olía a hojas y madera calentada por el sol. El canto de los pájaros flotaba desde algún lugar cercano, no fuerte, solo constante. Henry se sentó y golpeó ambas palmas en la tierra como si la estuviera saludando. Luego se arrastró lento y decidido hacia una maceta, completamente convencido de que tenía un trabajo importante que hacer. Tuna se movió para detenerlo, pero Alex levantó una mano ligeramente. «Lo bloquearé», murmuró sonriendo, y lo hizo sin drama. Movió una silla, creó una barrera suave, luego redirigió a Henry con un juguete más seguro. Henry chilló, olvidó la planta y se arrastró hacia los zapatos de Alex en su lugar. Tuna se rió por lo bajo y la madre de Alex observó su rostro como si estuviera recogiendo pruebas en silencio de que esta casa podía sostenerla suavemente. Entonces, la madre de Alex dijo, casi casualmente, «La luz es agradable». Tuna levantó la vista. Era la luz de la mañana que no deslumbraba, solo calentaba. Los ojos de Alex se agudizaron con una pequeña idea. Sacó su teléfono y lo sostuvo como una herramienta inofensiva. «Tomemos algunas fotos», dijo. «Nada serio, solo hoy». Tuna se congeló. Fotos significaban posar, fotos significaban verse incómodas, fotos significaban ser vistas. Su primer instinto fue dar un paso atrás y fingir que necesitaba ajustar algo, pero Henry ya estaba ocupado gateando en círculos como un pequeño explorador. Alex notó su vacilación y no la presionó. Bajó el teléfono y dijo suavemente, «Dejaremos que Henry haga el modelado». Justo estábamos en el marco. La madre de Alex sonrió. «Eso suena fácil». Tuna tragó saliva y asintió una vez. Todavía insegura, comenzaron con lo más fácil.
Henry Alex se agachó y extendió la mano con la palma abierta, dejando que Henry se arrastrara hacia él. Henry agarró los dedos de Alex e intentó masticarlos, luego miró hacia arriba y se rió como si hubiera hecho una broma. Como si fuera un micrófono, Alex levantó el teléfono otra vez sin posar. Prometió: solo míralo, tú. Na miró a Henry y el suave afecto vino naturalmente. Henry levantó la vista con el rostro brillante y de repente aplaudió una vez, un aplauso desequilibrado que hizo reír a todos. La risa vino fuera de Tuna antes de que pudiera controlarlo, y en esa risa se olvidó de su cabello, su ropa, su timidez. Alex la capturó, no ángulos perfectos, no escenificados, solo real. Intentaron unos pocos momentos más pequeños, sin forzar nada, Henry inclinándose hacia el pecho de Alex por un segundo, y luego alejándose para gatear de nuevo tú. Na suavemente lo apartó de una hoja. La madre de Alex sonriendo detrás de ellos, tranquila y satisfecha en algún momento. Tú. Na se dio cuenta de que Alex no estaba apuntando la cámara hacia ella como si quisiera juzgarla. La apuntó a la sensación, la pequeña forma familiar de ellos cuando Henry se cansó de gatear. Alex lo levantó sobre su cadera. Henry apoyó su mejilla contra el hombro de Alex y miró a Tuna tranquila y con los párpados pesados. Tú. Na se acercó y tocó la mano de Henry suavemente. Alex tomó una foto más lento, esta vez como si quisiera que durara el pecho de tú. Na se apretó con algo cálido y sorprendente. No pánico, no miedo, reconocimiento. Este no era un día de ensueño. Era una mañana normal en un patio con un bebé haciendo reír a todos y dos personas que la trataban como si perteneciera. Alex bajó el teléfono y miró la pantalla brevemente. Luego sonrió para sí mismo bien. Dijo: tranquilo, muy bien. Tú. Na. No pidió ver las fotos. Todavía no quería romper el momento convirtiéndolo en prueba. Solo miró la cara de Henry, luego la suave expresión de la madre de Alex y sintió que su propio corazón se calmaba por una vez. Ser vista. No se sentía peligroso. Se sentía como en casa, después de las fotos. La mañana mantuvo su ritmo suave. Nadie se apresuró a volver adentro, como si el patio hubiera sido un escenario. Se quedaron un poco más dejando que Henry gateara hasta que se aburriera, luego dejándolos descansar contra el hombro de Tuna, con ese peso cálido y somnoliento que hacía que todo fuera más tranquilo. La madre de Alex trajo agua y un pequeño refrigerio simple y sin forzar. Tuna se sentó en el escalón y observó a Henry masticar lentamente, parpadeando como si fuera a quedarse dormido a medio bocado. Alex miró las fotos de nuevo, el pulgar deslizándose por la pantalla. No las mostró de inmediato, las sostuvo como algo privado cuando la madre de Alex entró a ordenar la cocina. Alex se acercó a Tuna en el escalón. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja. Tuna le dirigió una pequeña mirada. «No hice nada». La boca de Alex se torció. «Te quedaste, sonreíste, eso es todo». Tuna bajó la mirada. Los pequeños dedos de Henry regresaron al patio, el aire todavía estaba fresco, la luz todavía era suave y su pecho se sentía extrañamente lleno. Un poco más tarde, la madre de Alex regresó y dijo que quería preparar el almuerzo, pero no lo convirtió en un gran evento, solo comida como siempre, solo una casa que alimentaba a las personas cuando estaban juntos. Comieron rápido y cálidos y luego recogieron sus cosas. Tuna asumió que se irían directamente, pero Alex se movió con una intención silenciosa que la hizo sentir curiosa. No lo anunció como un plan, solo dijo: «Ven». Se fueron mientras la tarde aún estaba brillante. Aún no había atardecer, no había sombras largas. Las calles estaban concurridas de esa manera normal, con comerciantes barriendo las puertas y motos zumbando. Alex condujo con manos firmes, expresión tranquila como si ya hubiera decidido el ritmo del día. Tuna abrazó a Henry y observó la carretera sin hacer preguntas porque confiaba en él.
se detuvieron en una pequeña imprenta, no en un estudio elegante, solo en un lugar con un mostrador, una impresora y marcos que cubrían la pared. El corazón de Tuna dio un vuelco. Alex entró primero, habló con el empleado en voz baja. Luego giró la pantalla de su teléfono hacia el mostrador. El empleado asintió y comenzó a trabajar. Tuna retrocedió repentinamente, tímida de nuevo. La madre de Alex no la presionó, solo observó con una suave sonrisa, sosteniendo la mano de Henry para que no lo hiciera. Toma todo lo que esté a tu alcance. La impresora empezó a zumbar, una hoja se deslizó y luego otra. Na vislumbró la foto. Su propio rostro en medio de una risa. Los ojos se suavizaron. Henry entre ellos como el centro del mundo. No parecía posado, parecía real. Su garganta se apretó. Alex eligió un marco de madera simple, nada brillante, nada pesado. Líneas limpias color cálido. El tipo de marco que pertenecía a una casa, no a una oficina. El empleado ajustó la impresión, la selló con cuidado y luego se la devolvió. Alex sostuvo el marco suavemente con ambas manos como si fuera frágil, no por el vidrio sino por el significado. Na lo miró sin saber qué decir. Alex la miró y mantuvo la voz tranquila. No estoy tratando de apresurarte, dijo en voz baja. Solo no quiero que esto desaparezca. Na parpadeó y las palabras aterrizaron profundamente. La madre de Alex tocó el brazo de Na suavemente. Es una buena foto, dijo. Se siente cálida. Na asintió, incapaz de confiar en su voz. Salieron de la tienda y regresaron a la casa de la madre de Alex. Dentro de la sala de estar, se sentía igual que antes. Muebles sencillos, piso limpio, un rincón tranquilo donde Henry pudiera gatear con seguridad. Alex llevó el marco a la pared de arriba, el pequeño estante en la sala de estar. No lo midió como un carpintero, solo lo colocó donde la luz lo tocaría durante el día. La madre de Alex estaba a su lado observando sin interferir. Na dio un paso atrás. El corazón latía más rápido de lo que debería para algo tan pequeño como una foto. Alex bajó el marco, lo ajustó ligeramente hasta que se sentó derecho. Luego retrocedió. Allí era una familia en un rectángulo silencioso. No perfecto, no escenificado, pero inconfundiblemente. Ellos, la madre de Alex, exhaló suavemente como si algo dentro de ella se hubiera asentado. Esta casa necesitaba eso, dijo. Los ojos de Na se calentaron instantáneamente. Alex miró a Tuna buscando su rostro sin pedir una decisión, solo observando su reacción. Na intentó hablar, pero su garganta se apretó. Es demasiado. Alex preguntó suavemente. Na negó con la cabeza rápidamente. No es solo que no lo esperaba. Alex asintió comprendiendo. Quiero que veas lo que yo veo, dijo suavemente Henry. Eligió ese momento para arrastrarse hacia el estante y golpearlo con orgullo como si aprobara la decoración. La madre de Alex rió en voz baja y el sonido rompió la tensión. Na finalmente dejó escapar un pequeño suspiro que sonó a alivio. Ella no se sintió atrapada, no se sintió empujada, se sintió sostenida. La tarde seguía brillante afuera de la ventana. En el marco se veía una suave franja de luz. Na miró la foto de nuevo, su risa, el rostro de Henry, los ojos de Alex se volvieron hacia ella. La madre de Alex, cerca, calmada y contenta. No era una promesa escrita en palabras, era una realidad mostrada en silencio. Se sentaron durante unos minutos sin hablar mucho. La madre de Alex sirvió té de nuevo como si el té fuera su forma de asegurarse de que el momento se mantuviera suave. Henry jugó en el suelo satisfecho y seguro. Na envolvió ambas manos alrededor de su taza y finalmente habló en voz baja. Se siente real, dijo Alex. No respondió rápido, solo tomó su mano en la taza por un breve momento cálido y firme. Luego la soltó. Eso es porque lo es, dijo en voz baja. Los ojos de Na escocieron, pero no lloró. Simplemente
Miró la foto enmarcada una vez más y se permitió aceptar la sensación de que no estaba de paso por esta vida, estaba en ella, y la felicidad que había deseado durante tanto tiempo ya no era solo un deseo después de una mañana suave juntos. Alex sugiere tomar algunas fotos familiares casuales en el jardín sin posar, sin presión. Solo Henry liderando el momento. Tuna comienza tímida e insegura, pero la energía juguetona de Henry le saca risa real, y Alex captura silenciosamente esos momentos naturales, como el día continúa. Alex elige una foto que se siente más cálida y real, lleva a Tuna y a su madre a una pequeña tienda de impresión. Elige un marco de madera simple y con cuidado, imprime la foto en la casa de su madre. Alex coloca la foto enmarcada en la sala de estar, donde la luz la toca, convirtiendo el recuerdo en algo que permanecerá. La madre de Alex se conmueve en silencio, y Tuna se siente abrumada de la mejor manera, no apresurada, solo profundamente bienvenida. El episodio termina con Tuna mirando la foto enmarcada y dándose cuenta de que la felicidad que quería ya no es un deseo, se está convirtiendo en su vida real. Cho dù là cái gì cháu vẫn phải làm, công ty này là mối tình của gia đình ta, đã phải nó còn hơn học ở tay người khác, không gì là giúp đỡ các đồng nghiệp tại phương tiện nên là ngành trang kế toán nhiều năm thành với công ty lương người duy nhất như còn quan trọng giọng và vang lên sắc bén. Trang may mắn cô ta cần cô cái đang đến cái gì đó trong việc nên công ty này dù bằng nghĩa hay thủ đoạn, bằng mọi cách phải kéo nó quay về. Ở bên kia chạy là thành quyền thắng cô chấn động bàn tay run lên, nhưng giọng và miếng lại như không trói chặt. Cô là người Di tin tưởng, nếu cô từ chối, đừng tránh ta tàn nhẫn. Tâm máy quay sang Lê Nam, môi anh vẫn cong lên nụ cười mừng. Tính toán còn Trang thì cúi đầu, mắt như thành với Tâm trong căn phòng và còn ánh đèn và xuống vật kế hoạch đen tối, và ở nơi xa xôi Tư Di và Thích Yêu vẫn vô tư bên nhau, chẳng hề hay biết một cuộc răng vậy đang từ từ siết chặt.